¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en su... No, ese es el saludo del podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Lástima que no tengo todavía un saludo predeterminado para este video o para cualquiera de mis videos futuros o para este canal en sí. Siempre digo hola y hasta ahí comienza el video. Pero bueno, bienvenidos una vez más aquí. Y bueno, pues hoy estoy normal, hoy estoy bien, hoy me siento bien, estoy vivo. Y bueno, pues finalmente el 2020 está a punto de concluir. Y como siempre cada año Google hace una recopilación de qué fue lo más buscado durante el año, sobre el qué, cómo, cuáles fueron los nombres más buscados. Y bueno, pues qué fue lo más buscado en sí sobre ciertos conceptos. Así que bueno, pues comencemos con este video. Quédate hasta el final. Y si no te gusta, bueno, pues que ni modo, bye. El coronavirus, el no sé qué fregados es eso. Nadie sabía qué fregados estaba sucediendo en el mundo a principios de enero, solo veíamos noticias de que en otros países del otro lado del mundo había surgido una especie de virus y todos dijimos, nah, eso no va a llegar a México, y cuando menos nos dimos cuenta ya estaba en Canadá, luego en Estados Unidos y finalmente estaba a la vuelta de la esquina. Era curioso cómo el mexicano relacionaba el virus con la cerveza Corona. Tanto así que afectó las ventas de esta empresa, pero por un pequeño tiempo, luego más tarde el mexicano quiso ir a comprar cerveza y de repente ya no había, era la escasez, y si tú tenías una caja de cervezas, entonces eran como los bitcoins, de repente había una baja, había escasez y ¡bam! Los stocks para arriba. Podías venderlo en mucho dinero y había gente que compró una caja de cerveza o incluso una sola cerveza en una cantidad de dinero 3 veces más de su valor. Coronavirus fue el top número 1 a nivel global de lo más buscado en este 2020. Esta incertidumbre que nos dejaba este virus de si lo teníamos, de si lo tenía alguien conocido o de simplemente de cómo curarlo en dado caso de que nos dé. Pero el problema es que nos dimos cuenta de que no había cura. Por ahora, bueno, en aquellos contextos, vaya. Después de eso, de qué es el coronavirus, en el top 2 tenemos Google Classroom. Esta plataforma y plataformas similares que les quitó el sueño a muchos en la preparatoria y en la universidad. Comenten abajo si tomaron la decisión al final de darse de baja. En tercer lugar, en las búsquedas tenemos las elecciones gringas. Hace poco ocurrió tal evento, por lo que en poco tiempo fue uno de los 3 más buscados en México. Este top es específicamente en México, pero también puede apropiarse como del coronavirus sobre búsquedas a nivel global. Muchos estábamos intrigados de si Kanye West iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos, iba a oprimir un botón para acabar con México, armar la tercera guerra mundial. Me pregunto si habrá un botón para ese tipo de cosas, quién sabe. Qué bueno sería saber que no es así, pero si sí, ay, qué miedo. Sobre todo, qué miedo que Kanye West hubiese sido presidente en un ataque de esos de los que luego le da en Twitter. Hubiera desatado quién sabe qué. Pero bueno, pues algunos se preguntan por qué carajo están las elecciones gringas como en las búsquedas de México. Bueno, es importante conocer quién será el próximo presidente, cuáles son sus propuestas y cómo va a haber una relación de nuestro presidente AMLO con el próximo presidente de Estados Unidos, que ahora mismo es Joe Biden. Y así también conocer cómo será el próximo tratado de libre comercio, porque con cada presidente este tipo de cosas cambian. Pero bueno, pues a ver qué es lo que sucede, a ver si no nos tratan como una agenda más, como un archivo que puedes apilar en tantos papeles de ahí de la presidencia. Ojalá que nuestro presidente Joe Biden tengan una buena relación y bueno, pues eso al final nos beneficia. Pero bueno, ahora vamos a ver con el qué es tal. Y bueno, claramente en primer lugar otra vez está qué es el coronavirus. Pero en segundo lugar tenemos el ¿y si le ponen la canción? Le da una depresión, no sé cómo carajo va el ritmo de la canción, que bueno, estoy orgulloso de no saber cómo va esa cosa. Pero sí, tenemos qué es la tusa, qué fregados es la tusa, Karol G, sí, me equivoco, esta canción, esta obra que surgió gracias a esta pandemia con otra persona que creo que es Nicki Minaj, no estoy bien seguro, pero creo que sí. No solo surgió una catástrofe económica en nuestro país y en todos los demás, sino también obras horribles que todo el mundo baile, o al menos la nueva generación moderna, que no tengo idea de por qué ya nadie respeta a los grandes compositores.
Y si nos ponemos ya serios, en el tercer lugar la gente comenzó a buscar sobre qué es el cáncer de mama. Es importante que se sepa este tipo de información y gracias a que tenemos hoy en día Google podemos adquirir nueva información de manera muy eficiente. Ya no nos hacen tontos, pero también puede ser un problema de sobreinformación, que puedas encontrar información falsa. Pero bueno, es muy poco probable con ese tipo de temas. Pero sí es en parte preocupante porque como en un 2020 la gente no sabe qué es el cáncer de mama y eso indica que la educación cultural sobre ese tipo de temas en este país es mediocre. Pero bueno, cierta información debe darse una y otra vez a pesar de que ya se hubiese dicho 1000 veces porque siempre habrá alguien que no lo hubiese escuchado y debe volver a decirse. Bueno, ya pasando a otro cuestionario, también tenemos sobre el cómo puedo hacer algo y en primer lugar tenemos cómo hacer gel antibacterial, gente tacaña, gente que no quiere comprar, ir a la farmacia por un gel antibacterial que está hecho como debe ser un gel antibacterial, pero siempre hay gente, siempre hay mamá, siempre hay alguien que quiere hacerlo casero. Y en segundo lugar tenemos sobre el cómo hacer un cubrebocas. Y no me digan que el gel antibacterial era caro, realmente no estaba tan caro, puedes comprar botellitas así no te salía tan caro. Y cómo hacer un cubrebocas, no inventes, cuestan 6, 10 pesos, 20, 90, pero bueno, hay variedades, vaya. Pues sí, en segundo lugar tenemos cómo hacer cubrebocas. La gente intentaba protegerse sobre este tipo de cosas y eso sí está chido. Lo cual es interesante porque para ser el número 2 en el top sobre lo más buscado en este país es porque mucha gente quería protegerse y proteger a los demás. Bueno, ya también fue comprobado de que si tienes cubrebocas no necesariamente no vas a contagiarte si otra persona tiene el virus y tú no por llevarlo, sino que más bien si tú tienes el virus no vas a terminar esparciéndolo. El cubrebocas no es para protegerte a ti, sino para proteger a los demás. En tercer lugar tenemos el cómo bajarle el brillo a mi laptop. Seguramente esta búsqueda sobre personas mayores, personas quizá mayores de 30 años y quizá alumnos que no saben funciones básicas de la computadora, porque bueno, no todos tuvimos buenas clases de computación en la escuela porque son mediocres en las escuelas públicas y bueno, pues seguramente esta búsqueda fue más de los adultos que de los jóvenes. Pero bueno, pues finalmente todos vivimos esta reacción sobre cómo es hacer el home office, cómo trabajar desde casa, cómo estudiar desde casa y así quizá algunos se pusieron o gran mayoría se puso sobre el lugar de los creadores de contenido y es que se dieron cuenta de que no está chido estar sentado ahí 8 horas, 10 horas, 15 horas o las horas que sean porque si te friegas la espalda bien chido si no tienes una buena silla. Así que, bueno, yo en esta pandemia aprendí que tener unos buenos tenis es chido porque, bueno, estás cuidando tus pies y es algo que vas a utilizar todos los días. Tener una buena silla es porque es algo que yo utilizo todos los días. Estoy ahí como 8, 5, 6 horas. Entonces, pues, invertirle en eso porque es para todos los días, pues, es una gran inversión a largo plazo. Y tener una buena cama. Porque, bueno, es finalmente donde pasas la mayor parte del tiempo de tu vida. Así que, bueno, yo aprendí eso, relacionado a lo de la laptop. Pero sí, hay gente que no sabe cómo bajarle el brillo de forma predeterminada, pero quizá algunos querían buscar sobre cómo al bajarle el brillo aún más, como en los teléfonos que puedes descargar una aplicación y bueno, pues le bajas el brillo aún más o se pone la pantalla amarilla. Luego los nombres más buscados de este 2020, en primer lugar, después de 4 años que fue Trump, tuvimos por primera vez a Joe Biden. Pero por segundo lugar tenemos a Trump, así que Trump no está tan perdido. Y en tercer lugar tenemos el nombre de Cristian Nodal, este cantante. Todos queríamos saber el chisme sobre su relación con Belinda y el tatuaje que se puso en alguna parte de su cuerpo. O quizás solamente es porque, no sé. No sé por qué buscarían a Cristian Nodal, pero pues qué chido por él. Es alguien joven y para ser el tercer más buscado en 2020, pues eso habla bien de él, creo. ¿Qué calor hace? Ya puedo amarrarme el cabello. Pero aún me cuesta, vaya. No es como que tengo mucha la maña. Ya me lo amarré. Pero bueno, sigamos con este video. Y por último, sobre las cosas del cómo, tenemos una de las cosas más cuestionadas en los últimos años sobre el cómo ser millonario. Y esta pregunta terminó sustituida por el cómo ser antirracial o cómo puedo ser antirracista. Esta pregunta terminó surgiendo por el movimiento Black Lives Matter,
que surgió en mayo, me parece, sobre, bueno, ya saben el suceso que ocurrió en Estados Unidos. Lamentable, la verdad, yo no hice un video sobre tal, pero a ver, este movimiento me parece un poco cuestionable sobre ciertos puntos en los que yo no estoy de acuerdo y se me hace hipócrita, pero no digo que esté mal que la gente haya cuestionado esto sobre cómo ser antirracial. Mucha gente probablemente lo era porque ese fue el contexto en el que creció y debemos comprenderlo también. No es que seamos empáticos y dejemos que ocurra tal cosa, pero también es necesario comprender el por qué la persona es racista. Quizás sus abuelos o sus padres o lo que sea eran así y entonces esta persona crece con esa normalidad. Y claro, está mal, porque finalmente somos humanos y es muy tonto hacer tal cosa. Pero es bueno que la gente comience en un 2020, después de mucho tiempo, pues a reflexionar sobre tal cosa. Y yo creo que no solo es con las personas negras, personas morenas, personas blancas, sino que debe ser con cualquier aspecto de nosotros como seres humanos, sobre las clases sociales, sobre el que creemos, sobre el que leamos, sobre el que vemos, sobre el todo, sobre lo que hacemos individualmente. Es respetable y no crear este tipo de grupos selectos en los que tú estás mal y yo estoy bien. Eso no tiene sentido, porque no lo sabemos realmente. Y es que claramente aún falta erradicar ciertas cosas en un 2020 y me parece ridículo como en una era donde tenemos tanta información realmente a la mano, una máquina que cuesta muy poco dinero y que posiblemente es más potente de lo que era la máquina que llevó al primer hombre a la luna. Y aún así terminamos creando estas dicotomías entre millonarios, anarquistas, comunistas, capitalistas y quién sabe qué más cosas. Y bueno, también me pongo a pensar cómo nos vería otra civilización. Es una de las preguntas de la ciencia sobre si existe algo más allá afuera, sobre si hay vida en otros planetas. Y bueno, y si lo hubiese y nos visitasen, ¿qué pensarían de nosotros? Que somos quizá una civilización completamente atrasada. Bueno, en primera porque no somos capaces de viajar a la velocidad de la luz, que sí se puede. Y en segunda, por las actitudes que tomamos frente a nosotros mismos, porque, bueno, biológicamente todos estamos hechos de lo mismo, por lo que todos podríamos ser uno solo. Y hablando socialmente nos atacamos los unos a los otros por beneficios que finalmente no llevaremos a la tumba. Y precisamente por eso es que existen las guerras y otro tipo de cosas. Y quizá algunos digan, bueno, es nuestra naturaleza el tener que atacarnos los unos a los otros. Pero yo pienso que eso es más de los chimpancés. Y algunos dirán, bueno, es que venimos de ellos. Esa es una pregunta muy cuestionable, porque no hay certeza, solo es una teoría. Pero pues si así fuese, es que no nos podemos poner a pensar, y precisamente esa es la palabra. Somos la única especie en la biodiversidad capaz de razonar, capaz de cuestionarse el por qué hace lo que hace. Otros animales no son capaces de preguntarse por qué hacen lo que hacen, solo actúan instintivamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta del por qué hacemos o actuamos como somos? Pero son cosas muy filosóficas y profundas que no se pueden responder tan simple. Porque estas cosas no pueden estudiarse solamente desde la sociología, desde la psicología, porque eso es verlo desde la punta del iceberg. Tendríamos que verlo desde la raíz, desde donde está sentado el iceberg, pero esa pues, sí claramente sería muy muy profundo y quizá incomprensible. Finalmente nunca sabremos por qué nos violamos, por qué nos matamos, por qué nos insultamos, por qué nos atacamos, por qué hacemos lo que hacemos los unos a los otros. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Por qué pagamos? ¿Cómo se inventó la moneda? ¿Acaso fue en primera instancia sobre el trueque, como un chimpancé le ofreció una pierna de su mamut a otro chango por tener a su changa? Fue así como comenzó este tipo de comercio que llevó la cosa hasta donde la tenemos hoy, en que si no pagas te corren de tu casa y si no pagas no comes y si no pagas te mueres. ¿Quién sabe? De todos modos, este año fue histórico, fue muy interesante y pues muchas felicidades a ti, sigues vivo, te quiero dar un aplauso. Porque bueno, mucha gente no logró llegar hasta hoy, no logró llegar hasta donde está este video, no logró llegar simplemente, y eso es lamentable, pero finalmente a veces pienso, ¿y si no hubiese habido pandemia seguirían vivos? Quizá el que
la pandemia hubiese aparecido y los hubiese llevado consigo, era solo un factor ajeno. Quizá no necesariamente hubiese muerto de eso. Quizá un carro simplemente lo hubiese atropellado y ya. Simplemente lo tocaba ya. Pero bueno, esa es otra cosa filosófica que no me voy a meter porque no es del video. Gracias por haberlo visto. Felicidades porque sigues vivo. Y pues a ver qué nos depara el 21. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Sí, como buena influencia, quédense en casa. Si tienen que salir, pues salen. Y si no tienen que salir, pues quédense tumbados en su cama. ¿Para qué salir? Hay que aprovechar la soledad, como decía Bukowski, porque es una de las cosas más hermosas que el ser humano puede tener. Y ahora sí.